Saludos cordiales, estudiantes. En esta ocasión tendremos la clase de manera grabada previamente. Será sobre la vida moral, el ideal ético en el mundo egipcio antiguo. Y bueno, para abordar este tema ya tenemos varias lecturas previas que nos dan material suficiente para reflexionar sobre esta visión de el bien para los egipcios. Quiero iniciar esta reflexión sobre la moral egipcia con algunos fragmentos del capítulo 125 del Libro de los Muertos, que nos apunta ya suficientes declaraciones como para poder elaborar una visión integral de lo que sería la vida buena para el egipcio. Después de que el difunto se presenta en medio de este gran tribunal, donde está la Maat o las Maats, que es el orden del universo, se le pide al difunto que dé los nombres de los lugares, ya que este es el requisito para poder entrar a este gran momento tan importante como es el pesaje, el momento del pesaje del corazón. Es presentado por el dios Anubis al dios Tot. Posteriormente de esta presentación y de que se le preguntan precisamente los nombres de las puertas, de los lugares, de las partes por las cuales se ingresa, sigue esta llamada declaración de inocencia, en la cual se nos declara aquello que no fue cometido, que por ende es parte de la iniquidad y de la maldad que apartan al difunto de poder estar en presencia de los dioses y obviamente de poder subir a la barca del dios Ra. De entrada, en estos primeros 4 puntos se nos dan datos muy interesantes como es el maltrato a las gentes. El maltrato ya a la gente es algo malo para la moral egipcia y nos deja entrever cómo es que el buen trato hacia los demás ya es parte deseable del comportamiento porque los demás son sujetos también súbditos, son, según otros textos egipcios, son ganado, ¿sí?, de la divinidad, que por lo tanto se le debe un buen trato, ¿no? Se le debe un respeto. Porque en este caso, el difunto es administrador y el ideal es que sea un buen administrador de esta gente que ha recibido a su cargo. Y por lo tanto, el buen trato, el trato que lleva al pueblo a prosperar, es tomado como el ideal. De lo contrario, todo lo que destruye al pueblo es considerado como este maltrato a las gentes. Y hay que recordar que la figura del difunto, porque inicialmente estos textos fueron pensados para el faraón, su misión en la tierra era continuar con esta Ma'at, ¿sí?, con este orden ya presente en la naturaleza, pero ahora el faraón tenía que hacerlo presente en la sociedad civil. De modo que si no lo cumplía, si no cumplía este orden de justicia, este orden de un trato justo, pues estaría traicionando al orden de la Ma'at, estaría traicionando su propia misión y obviamente
cometería iniquidad contra los hombres. Dice el número 3 que no cometió pecado en la sede de Maat. Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la sede de Maat? La sede de Maat es el mundo divino, si acaso se podría separar dentro de esta cosmografía egipcia. Maat, más bien, Maat impregna la vida divina y también la vida humana. Hace una presencia ordenadora en todos los ámbitos, tanto eh, ámbitos divinos como ámbitos humanos. Entonces, pues realmente no es que se pudiera excluir alguna acción de esta sede de Maat. Además de que, bueno, el cuerpo mismo, sí, el compuesto antropológico egipcio ya supone que dentro de cada ser humano existe este ámbito espiritual que nos impulsa siempre a alcanzar la bienaventuranza y que tendríamos que decir bajo una interpretación filosófica que este rasgo tendría que ser precisamente el efecto que tiene Ma'at, el orden cósmico, en cada individuo como medio difusor, precisamente como medio por el cual se difunde a sí mismo Ma'at, el mismo orden. El resto de declaraciones nos dan suficientes datos para postular precisamente la importancia que tienen las personas, su bienestar, el bienestar que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la justicia en diversos ámbitos y que debía ser guardado en estricto orden. Porque si vamos checando algunas líneas, por ejemplo, aquí en la cuarta, encontramos que debe decir el difunto, no empobrecía a un pobre en sus bienes. Y luego más abajo, no hice padecer hambre. No hice padecer hambre. Y más abajo, no maté, no hice llorar, no causé dolor a nadie. Estos aspectos nos van, nos van mostrando la importancia que era precisamente conservar la justicia con las personas en aquellos aspectos básicos, quizá no vitales, pero sí básicos de la existencia, como puede ser la posesión de los bienes, y más cuando hay un estado de carencia, como es el del pobre, que tendríamos que entender esto también como la avaricia. La avaricia que es capaz de quitarle incluso lo poco que tiene al pobre, sería una avaricia que para el pensamiento egipcio es parte de la ruina del ser humano porque lo hace inadmisible en el otro mundo. Entonces aquí es por eso se nos declara estas cosas porque más bien es el buen trato hacia los demás el que demuestra no solamente el respeto y la buena administración del rebaño recibido por encargo de los dioses en el faraón, sino indica también un estado de vida, un estado de madurez en el cual la avaricia no tendría lugar, porque quien no es avaro no tiene por qué quitarle a lo poco que tiene a los que menos tienen, ni tampoco tendría por qué llegar a injusticias tales que obliguen a otros a padecer hambre o que haga, o ordene matar a otros o que inflija alguna clase de dolor. Hay algunas otras de estas declaraciones que nos hablan de la responsabilidad con el culto, cómo mantener la ofrenda en el templo, cómo mantener
las rentas, cómo mantener la comida destinada, los actos religiosos. Sin embargo, bueno, esto tendríamos que decir que entraría en un solo rubro. De modo que para la buena vida para el egipcio era la vida primeramente responsable para con los hombres y para con los hermanos, para con la gente a quien está con la cual el difunto, en este caso el faraón, estaba a cargo, que serían pues el pueblo, el ejército, el pueblo sacerdotal, etcétera, ¿sí? Los más pobres. Ojo que en estos textos no se excluye a los más necesitados, sino al contrario, están dentro de esta lista. Y también, aparte de esta responsabilidad para con el pueblo, está una responsabilidad para con la divinidad bajo el aspecto cultural, ¿sí? Bajo las procesiones, bajo la ritualidad cotidiana, ¿no? Como las ofrendas, etcétera. Los- lo, lo que se va estipulando en esto. Y bueno, ir mencionando que en este capítulo se nos hace mención precisamente de aspectos de una injusticia tal que es digna de ser nombrada. Por ejemplo, nos debe de causar interés el que el- precisamente el difunto declare que no fue pederasta o que no arrebató la leche de la boca a los niños, no dejó huérfano a nadie, ¿sí? No hizo matar a las madres lactantes, no, bueno, en un sentido pleno, eh, además de que no, como dice esta línea, no puso al agua corriente algún dique, porque tendríamos que entender que, por ejemplo, el, el hambre y su satisfactor, eh, el alimento, el agua, el tener una madre que alimente a los niños, el dejar comida a los niños, el cuidar a los niños, el darle el respeto y la dignidad en acción que les corresponde, al no abusar de ninguno de ellos, em, incluso bajo esta promesa de no matar, o no quitarle lo poco que tiene a los que menos tienen, pues diríamos, nos habla de una justicia básica que estaba establecida y que son elementos básicos. Y son elementos básicos porque estamos hablando de agua, estamos hablando de alimento, estamos hablando de la vida misma, estamos hablando de la familia, de esta personificación, de esta figura, como es la figura materna, que cuida y que está precisamente con el niño, con el lactante y que no puede ser sustituida por cualquier cosa. Entonces, esto ya nos deja entrever precisamente eh, dos cosas fundamentales. Primeramente, el ideal de la vida buena es el buen comportamiento con los demás hombres, o con los hombres a su cargo, y sobre todo en los aspectos básicos como es el agua, como es la alimentación, como es el derecho a gozar de la maternidad, del respeto hacia la integridad física de los menores, quien forma este primer rubro del respeto hacia la persona. Y el segundo rubro sería precisamente todo lo concerniente a la ritualidad, al culto, que habría que respetar, ¿no? Son dos cosas, diríamos, las que hay que respetar. A los hombres, sobre todo a los más desposeídos, a los más frágiles, como son los lactantes, como son los
los que han caído en la desgracia de el empobrecimiento, etc. Y ojo también, con esto termino esta parte, el agua como recurso vital en el Egipto, tenemos que entender aquí el grado de reflexión que han llegado, bueno, que llegaron los egipcios en su momento para entender que el agua no es algo que se pueda poseer, no solamente porque las fuerzas de la naturaleza nos lo enseñan y nos lo demuestran, que no puede ser poseída totalmente ni controlada, sino más bien porque es un medio vital. Y si no somos capaces de proveer, de brindar esta agua a todos los humanos que lo necesitan, todo lo demás sale sobrando. ¿Sí? Todo lo demás queda en la vanidad, queda en la avaricia. Avaricia que destruye, avaricia que no construye, avaricia que eh, no hace presente a la Ma'at, ¿sí? Al orden en el pueblo de Egipto. Y a partir de ahí en adelante hay algunas invocaciones a los dioses que siguen a lo largo de algunos, algunos puntos y que nos van a llevar hasta la lectura que quiero resaltar sobre precisamente las llamadas bienaventuranzas, porque de manera sorprendente tenemos que compararlo, y no hay nada de malo en compararlo, con que las llamadas bienaventuranzas del Evangelio ya están presentes eh, en el libro de los muertos, digamos, mm, con algunas precisiones. Aquí está, aquí lo tenemos. Más adelante, en este mismo capítulo 125, encontramos, después de tantas declaraciones, lo siguiente. Heme aquí llegado ante vosotros sin pecado, sin delito, sin villanía, sin acusador, sin nadie en contra quien haya cometido daño. Esto lo está declarando el difunto frente a esta sala de la Ma'at o de las dos Ma'at. Vivo de lo que es equidad, me sacio de lo que es justo. Cumplí los mandamientos de los hombres y me ajusté en lo que complacía de los dioses. Aquí, aquí tenemos de nuevo estas palabras que nos confirman la interpretación que hicimos arriba. Y de igual modo, esta frase de que se vive de la equidad y se sacia con aquello que es justo es, diríamos, el ideal de una vida buena y de una vida justa para la reflexión egipcia. Satisfice al Dios y aquí empieza. ¿Sí? Primeramente satisfice al Dios, satisfice lo que Dios quería. Cumplí, dicho de otro modo, cumplí la voluntad de Dios. Y entonces empieza la lista de bienaventuranzas. Di pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo, y en este caso socorrí al náufrago. Cumplía el servicio de las ofrendas para los dioses y las ofrendas funerarias para los bienaventurados. Este es otro de los grandes apartados que hay que poner en gran atención en nuestra reflexión porque
nos confirman de nuevo esta interpretación de la moral que hicimos arriba. Entonces entendemos el ideal de la vida buena que nos asegura tener una recompensa después de la muerte, es aquella vida que, por un lado, hace justicia y hace justicia cumpliendo la voluntad divina, así como las necesidades de los hombres. Y esto hace que no haya quien me acuse de injusto, de avaro, de traidor, de asesino, de mal gobernante, etc. ¿Por qué? Porque cubrí lo necesario, cubrí lo vital para las personas, como es el alimento y el agua, el vestido, eh, atender a las personas desamparadas, en este caso bajo la figura de el náufrago. Cumplí además con las responsabilidades rituales en las ofrendas divinas y en las ofrendas funerarias para los bienaventurados difuntos. Este es el ideal de la vida buena. Si quisiéramos elaborar una lista o una escala de valores, tendríamos que ocupar precisamente este texto, este capítulo del Libro de los Muertos en el cual, vaya, tenemos suficientes datos al menos para establecer una escala, una buena lista. Bueno, quería yo iniciar con este texto de los muertos porque es muy ilustrativo, no tenemos que estar buscando eh, interpretaciones incluso más amplias, porque ya nos es claro el contexto, es un contexto de un pase hacia la otra vida con muchas posibilidades, tanto de llegar a un estado de bienaventuranza en la barca de Ra como de no pasar, y esto debido a las acciones que respaldan al difunto en la vida futura. Y bueno, tenemos entonces que considerar también otros textos que son los que ya hemos leído. Hemos leído, por ejemplo, Instrucciones a Merikara. Es un texto muy bonito. eh, Afortunadamente, y a diferencia del libro de los muertos, este texto ya se encuentra presente a lo largo de la dinastía 10. Y nos ha llegado a partir de textos en fragmentarios de otras dinastías, pero se ubica regularmente como redactado en la dinastía décima, que estamos hablando del primer periodo intermedio. Estamos hablando de un texto muy, muy antiguo. Y de este texto quisiera yo retomar algunos puntos que siguen confirmando esta primera interpretación que hicimos del libro de los muertos. El primero de ellos está aquí al inicio de las instrucciones o consejos americares o americares según la traducción que tengamos. Aquí se declara al hombre violento. El hombre violento significa confusión para los ciudadanos. Y ojo, porque la violencia no es algo que esté bien visto para el mundo egipcio. La violencia siempre es una irrupción al orden, ¿sí? Al Ma'at, que recuerden es la voluntad divina. La voluntad divina es que así como en el orden cósmico hay un orden mediado por Ma'at, así en el mundo humano haya un orden ahora promovido, sí, por cada personaje, pero sobre todo guiado y motivado por la acción de gobierno del faraón.
Y este texto, estos consejos nos declaran de una vez por todas cómo es que la violencia irrumpe en el orden y es lo que hay que cuidar, ¿sí? Todo hombre violento termina causando confusión y la confusión podría causar pánico y el pánico inestabilidad y todo esto forma un estado caótico, no solamente difícil de gobierno, sino que incluso pone en riesgo el ser mismo del Estado, ¿sí? De toda la infraestructura. Imaginémonos una revolución en la cual no se da ni siquiera por caminos eh, institucionales, si acaso hay alguna revolución que pueda hacerse puramente por medios institucionales, sino que al contrario, las revoluciones, me parece, casi en su mayoría, son eh, a través del ejercicio de la violencia en algún modo. Y bueno, esto lo teníamos que eh, lo teníamos que mencionar. Y de hecho, en este archivo, desde el cual leímos Instrucciones Americara, hay un pie de página, que es el número 1, que nos refiere al significado de este término de hombre violento. Y este pie de página menciona que la persona cuyo corazón está en llamas. Es decir, una persona muy agitada, una persona iracunda, siempre va a generar esa, eh, e- ese desorden, ¿sí? Va a promover el mal social en general. Un agitador siempre termina siendo peligroso porque promueve un malestar y por quizá algo mínimo, que pueda ser un brote violento pequeño, se pueda desatar una gran rebelión que pone en riesgo la estructura misma gubernamental de Egipto. ¿Y qué diríamos? Pues eso fue lo que pasó a lo largo de sus 2000 y tantos años de historia. O sea, no faltó el momento de inestabilidad, no solamente por invasión externa, sino también por inestabilidad interna. Quizá esto es menos o fue menos frecuente en los primeros siglos de Egipto, pero conforme avanzaron, pues esto se hizo cada vez más evidente. Como lo podemos corroborar al estudiar la época tolemaica, y la época ya previa a la conquista por Roma, en la cual pues la nueva sociedad helenizada, sincretizada, ya no tenía un orden tan establecido como si lo tuvieron los antiguos. Entonces, bueno, esto es lo primero que hay que tomar en consideración y es importante porque recuerden, la violencia va en contra de este orden y todo aquello que va contra el orden va en contra de la voluntad divina. ¿Qué otra cosa podemos resaltar de esta moral a través de esta lectura? La importancia, ojo, la importancia de la tradición que encarnan los antepasados, los padres y los antepasados. Fíjense lo que dice el texto. eh, Hablando precisamente de los padres y de los antepasados, eh, porque se los compara con libros, ¿no? Se menciona que sus palabras están escritas y sus palabras son sabiduría. El que es enseñado llega a ser experto. En efecto, quien ocupa los buenos consejos y la experiencia de los mayores logrará alcanzar muchas más cosas gracias a toda esta serie de consejos fruto de la historia que nos supera cronológicamente porque pues no podemos vivir tantos años y de la experiencia de otros aprendemos mucho. Y de hecho es este consejo de imitar a los padres y a los antepasados, de copiar su sabiduría,
la que nos mostraría de una manera muy sutil la importancia de la tradición para el mundo egipcio. De modo que lo primero que hay que conservar para el egipcio sí es este orden, que es el Mahat, pero es un Mahat que hemos heredado de manera tradicional. Es algo que lo hemos aprendido de nuestros padres y que ha pasado de generación en generación hasta nuestra época. Y precisamente si la aprendemos y la reproducimos, vamos seguramente a tener una gran prosperidad. Posteriormente en el texto se sigue mencionando la importancia que tiene el cuidado del pueblo del que está a cargo el faraón o el heredero del faraón. Y se menciona obviamente a las clases sociales. Aquí está muy claro. Respeta a los nobles, ten a salvo al pueblo. Y obviamente para lograr estas dos cosas hay que cuidar las fronteras. Es bueno trabajar para el futuro, la vida del precavido es respetada, mientras que el confiado será sufridor. Ojo, porque aquí estamos hablando de otra característica de la vida buena para el mundo egipcio. Y aquí estaríamos hablando ya de un terreno práctico en la ética, ¿sí? Un plano muy, muy práctico, porque estamos hablando de consejos que afectan directamente las acciones de cada día de las personas, en concreto de las acciones del faraón, porque estamos hablando entonces de cuidar a sus nobles, de cuidar a su pueblo, de imitar a los padres, etc. Y aquí está una virtud. Aquí necesariamente tenemos que identificar la virtud de ser precavido, ¿sí? Ser previsor. Ser previsor siempre permite no solamente estar listo, sino hace la diferencia totalmente para quien no es precavido y no está listo. Quien no está listo puede ser borrado, ¿sí? Pues puede entrar en desgracia muy fácil y al no tener nada en que apoyarse simplemente desaparece. Y si desaparece no ha sido responsable porque no ha sabido cuidar con todos los elementos que tiene a su alcance aquello que está a su cuidado. En este caso, el faraón tiene que hacer uso de esta virtud de la previsión para poder afrontar las cosas que vayan aconteciendo. Y esto es parte de la ideal de la vida buena. Y digamos a nivel general, es parte de este etos cultural, porque la previsión ya se deja entrever incluso desde que, por ejemplo, un nuevo faraón, las primeras construcciones que mandaba hacer no eran otras, sino en su mayoría eran las tumbas. Entonces se preparaba la tumba desde que antes empezara a gobernar un faraón. Y esto es muy interesante, es algo que hay que sacar a relucir. ¿Qué más podríamos encontrar aquí? Bueno, una intuición que me ha llegado a mí es en este último párrafo de la página que tenemos. Fíjense por qué. Porque dice que la riqueza, en cierto modo, beneficia al hombre, porque un hombre que no le falta nada, ¿sí? Que no carece de nada, será imparcial, ¿sí? No tomará algo con fines de beneficiarse a sí mismo con algo más porque le haga falta algo. Una persona llena, una persona satisfecha, una persona rica es aquella que no tiene doblez cuando se le ofreciera alguna paga por transgredir algo, ¿sí? O por hacer algo, por avaricia. Y yo creo que ese es el verdadero significado que está de fondo, porque quizá la riqueza en cualquiera de sus grados, que aquí se especifica, que es
de lo que se carece y podemos carecer de muchas cosas. Sin embargo, hay cosas vitales que no podemos permitirnos carecer, como es el alimento, como es el agua. Bueno, si nos faltara eso y somos formados eh, en, precisamente en la virtud, en cumplir la voluntad divina, en tratar bien a los demás, en cumplir mis actividades en este orden cósmico que me ha tocado. eh, si cumplo mi deber para con los dioses, obviamente estoy siendo rico, ¿no? Estoy teniendo lo necesario. Y tener lo necesario precisamente me llena de aquello que me debe llenar y no tengo vacíos que deban ser llenados, obviamente guiados por la avaricia. Entonces, en ese sentido, la riqueza nos asegura el que la avaricia no vaya a, o no la avaricia, sino más bien este impulso que nos invita siempre a buscar algo más, que puede ser también por necesidad, que no esté. Y de hecho también eso es lo que se refiere a este párrafo, porque, por ejemplo, alguien que no tiene lo necesario para subsistir o lo necesario para mantener a su familia, bueno, pues vemos que puede, incluso en la actualidad, puede recurrir a actividades ilícitas y actividades ilegales, actividades malas como puede ser el robo, el asalto. Y sin embargo, ha incurrido en esto un tanto motivado porque carece de algo. Y entonces vemos cómo aquí ya intuían los egipcios que parte del delito estaba motivado por la carencia. Y esto es algo a tomar en cuenta, porque aunque no está declarado de manera explícita, pero nos debe de llevar allá a la reflexión porque claramente aquí nos dice que un hombre rico es un hombre rico el que nada carece, y al contrario, el hombre pobre no actúa correctamente, quien dice, ojalá yo tuviera. ¿Por qué? Porque se inclina ante quien sí lo paga. El pobre es también el que puede decir que ojalá yo tuviera, ¿no? Porque carece de algo, y entonces es muy fácil recurrir eh, al soborno, ¿no? La, que, eh, que le dé motivación para obrar. Y obrar en cualquier sentido, no solamente en sentido positivo, sino también puede ser en sentido negativo, como, como podemos también corroborarlo en en nuestra historia mexicana actual, sobre todo en terrenos y regiones en los cuales el crimen organizado abusa de las personas que de por sí viven bajo condiciones de pobreza y de grandes carencias y bueno, ofrecen eh, dinero fácil y precisamente la necesidad de estas personas es ya un motivo para aceptarlo y bueno, esto contribuye, si bien no explica totalmente el fenómeno, pero se contribuye a entender. Y es, me parece, algo que ya está intuido desde este texto de los egipcios, hace más de 2000, 3000 años. Otro punto que quería yo recalcar es precisamente que aquí de nuevo aparece la importancia que tiene en la vida buena para el egipcio tratar bien a los afligidos, ¿sí? A los que están pasando por momentos difíciles. Porque eso será, por eso será juzgado el difunto en ese paso por la aduana, ¿no? Dice, haz justicia y así perdurarás sobre la tierra. ¿Y cómo voy a hacer justicia? Apaciguando al que llora, no oprimiendo a la viuda, no quitando
la herencia de un hombre. No equivocarse al castigar, no matar. Es decir, ser justo en el mundo, en la vida terrena, para el egipcio, es no aprovecharse de las situaciones que ya de por sí son desgarradoras. No aprovecharse del llanto, no aprovecharse de la desvalidez de una viuda, no aprovecharse de la mala situación de alguien que puede ser despojado de todo lo que tiene, o de alguien que podría ser juzgado y ser, eh, y ser ejecutado. No aprovecharse, porque sería atentar contra el orden mismo, y el orden mismo para el egipcio invita siempre a entender que la vida que es ordenada necesita sustento y el sustento no se le puede negar a nadie. Y hay situaciones en las cuales la vida y su orden son quebrantados de muchas formas, formas legales como cuando alguien le puede quitar las posesiones, o morales en algún sentido, cuando alguien está sufriendo y lo demuestra por el llanto, o una situación eh, de mucha vulnerabilidad, como puede ser el estado de viudez. Más abajo, ya para terminar el texto, hay otro párrafo que quisiera rescatar, y es este. Dice, bien gobernada está la humanidad, el ganado del Dios. Ojo aquí con esta frase, porque recordemos, el faraón es la presencia de la divinidad en la tierra y como tal es el administrador, es aquel que cuida este ganado de Dios. Y las líneas que siguen no son tanto para la ética, sino más bien son para complementar eh, nuestras lecturas sobre la teología egipcia, porque nos da una descripción de la divinidad muy interesante. Fíjense, Él ha hecho cielo y tierra para ellos. ¿Para ellos quiénes? Para la humanidad. Él ha amansado al monstruo del agua, ha creado el aliento para que vivan sus narices. Ellos son imágenes suyas que han salido de su cuerpo. Él brilla en el cielo por ellos, ha creado plantas y el ganado para ellos, aves y peces para alimentarse. Ha matado a sus enemigos, aniquilado a sus hijos cuando pensaban rebelarse. Para sus corazones hizo la luz, navega para verlos. Este es un resumen grandote de lo que hemos visto, porque incluye, por un lado, la teología, por otro lado, la antropología, que vemos cómo de un solo tajo se declara a Dios como creador de cielo y tierra, como presentador del orden, como creador del mismo hombre bajo este signo de
de dar el aliento en las narices, em, que es un signo de vida, obviamente, y que está presente en también el relato genesiaco. Y también esta otra declaración interesante, como es ser imagen suya, que han salido de su cuerpo. Es una línea muy interesante que valdría la pena comparar con otros textos antropogónicos. Y bueno, la posición cosmográfica de la divinidad es brillar en el cielo. Y aquí estamos hablando de una divinidad solar, ¿no? Que ha creado una capilla alrededor de ellos y que cuando lloran Él escucha y que Él ha creado para ellos gobernantes, lo que decíamos, que este orden natural, cosmológico, trata de ser calcado ahora en el ámbito social y esta es una voluntad divina, ¿sí? Es una voluntad de el Dios Supremo, ¿sí? Que ha puesto en una tienda para vigilar a su ganado, ¿sí? Para escucharlo y para ser garante de la justicia que debe de reinar sobre la tierra, porque al fin de cuentas es el resultado de lo que se decida y se haga en esta vida terrena lo que proporcionará al difunto la capacidad o no de ser contado entre los bienaventurados. Si no respetara ni a las personas, si no respetara ni a los dioses, obviamente no, ni siquiera, seguramente ni siquiera lograría pasar las pruebas antes de llegar a la sala del juicio, a la sala de las dos Maats. Y bueno, el tercer texto que quiero tratar ahora de una manera muy sucinta, señalando solamente los puntos en los cuales convergen con la interpretación que hemos estado haciendo en estos momentos, son los siguientes. Del texto es Máximas a Tapotep. Estamos hablando de un texto también muy antiguo que nos ha llegado gracias a traducciones que hemos recibido. Entre estos números encontramos de nuevo consejos para una moral práctica, ¿sí? Estamos hablando de una moral personal, estamos de hecho hablando en este tipo de textos, instrucciones, consejos o máximas como sabiduría popular, entonces no es extraño encontrar estos tips tan prácticos como el aconsejar la modestia, modestia al hablar, eh, modestia al momento de debatir, etcétera, ¿sí? Porque siempre es la modestia, ¿sí? Que no es otra cosa sino la mesura y todo lo contrario a la violencia, la cual es verdadera copia de la Ma'at. La Ma'at no es violencia que causa caos, sino el egipcio entiende que la Ma'at es una sabiduría que permite establecer límites y tiempos. Límites y tiempos. Y dentro de estos límites y tiempos está el saber hablar cuando hay que hablar. Saber reconocer lo que hay que reconocer, etc. Y que, digamos, bajo intuiciones morales, son procesos de reflexión que nos dejan ver una moral muy bien desarrollada, que incluso rivalizaría muy bien con las construcciones éticas de las filosofías occidentales, en tanto que detrás de sí ya contienen precisamente estos, estos valores eh, que modifican o estos elementos sobre los cuales se cierne la voluntad y la acción humana,
como es la violencia, como es la modestia, y que dirigirán el destino del hombre hacia un estado de bienestar o hacia un estado de destrucción, porque como vimos, al contrario de la modestia, que sería la violencia, si sería esta desmesura, sería la destrucción, ¿sí? Sería la destrucción de sí mismo. Quien obra por violencia se terminará destruyendo por sí mismo, porque la violencia no acarrea o no nos lleva hacia otra cosa, sino es a más desorden. Continúan, obviamente, las menciones a la justicia. Sin embargo, yo quiero, aquí está, recalcar esto. Si eres agricultor, que esto brote en tu campo y que el Dios llene tu mano. No te jactes en presencia de tu parentela, pues se tiene en gran consideración al que sabe callarse. Ojo aquí, aquí nos está poniendo frente a una actitud no deseada que es ser jactancioso, que es ser presumido. Y es que todos podemos presumir de algo, parece ser, porque hasta el agricultor puede presumir de algo. Pero esto no es bien visto porque puede generar no solamente molestia o incomodidad, sino alimenta parte del espíritu de la avaricia que puede llevar, por ejemplo, a la violencia, a violencia de la envidia, por ejemplo, o a otro tipo de riñas sociales. Aquí estamos hablando de una sabiduría popular que no solamente está pensando en el juicio, en el mundo futuro, sino en la practicidad que debe tener estos consejos en la vida cotidiana. Y bueno, este es un punto básico, ¿no? Todos podríamos presumir de algo, sin embargo, hay que ser prudentes, hay que ser virtuosos. Se habla también mucho del padre y del hijo en estos textos. Es curioso de encontrarlo una y otra vez porque, bueno, es, nos refleja la importancia que tenía en el mundo egipcio la educación hacia con los hijos. Y era una educación eh, que estaba a cargo, obviamente, de la familia, a cargo de el padre, ¿sí? O de los padres, como principales promotores de conservar este orden, ¿sí? De conservar y de formar, de seguir formando la Ma'at en la sociedad. Hay, por ejemplo, algunos números que hablan sobre la avaricia, ¿sí? Sobre la ambición, que como ya vimos en otros comentarios, es la que termina moviendo al hombre a hacer injusticias. Un avaro, aunque aparentemente tenga algo, este algo no lo llena de manera sana, sino de manera insana. O hay una carencia detrás que, si bien el texto egipcio no lo menciona, sin embargo, completándolo con nuestra experiencia, podremos decir quizá hay un trasfondo psicológico, ¿sí? No es solamente una carencia material, sino puede ser una carencia de otro orden que trata de ser llenada de algún modo, ¿no? Y puede ser el caso de que trate de ser llenada incluso cometiendo la injusticia, cometiendo el delito, y esto obviamente destruye al hombre en la tierra porque le hace causar desorden e injusticia con los demás, y lo destruye en la vida futura porque si no encontró paz en medio de su injusticia aquí en la tierra, menos la va a encontrar en el mundo futuro, en sí, en la vida futura, en la Duat.
con esto termino mi intervención comentando estos tres textos que nos hablan de la ética o de la vida moral en el Egipto antiguo. Afortunadamente leímos dos textos de épocas antiguas, eh, Máximas Atapjotep, Instrucciones Americara, eh, y leímos el Libro de los Muertos, que, bueno, ya tenemos Libro de los Muertos a partir de la dinastía 18, que estamos hablando, bueno, ya del Imperio Nuevo, de una etapa más tardía, y que sería parte del culmen de toda esta especulación filosófica sobre la vida buena. Ahora yo los invitaría, y de hecho eso va a ser la actividad de la clase, después de que escuchen estos minutos de vídeo, que propongan una escala de valores con todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al ideal de la vida buena para los egipcios. Es decir, en algún archivo Word, ¿sí? Ustedes pongan en orden ascendente, ¿sí? De lo más perfecto o de lo más excelente por cumplir en la vida buena, ¿qué sería? O puede ser, por ejemplo, la justicia a los que están pasando por momentos difíciles. O puede ser conservar la tradición heredada por los padres, etc. Y así van poniendo una lista de modo ascendente con su propuesta. La propuesta obviamente deriva de sus reflexiones, deriva de las lecturas que hemos hecho, de los comentarios que hemos compartido. Y bueno, eso sería la actividad del día de hoy. Les agradezco mucho y cualquier duda que tuvieran acerca de esta ética, pues lo despejamos en la clase del día jueves. Muchas gracias.